Hola a todos, mi nombre es Nayara y esta es mi comunicación sobre el encierro de la mujer salvaje, la domesticidad y su liberación en la vida más allá de la muerte en Cumbres Borrascosas. Primero vamos a hacer una pequeña presentación de la novela, después vamos a hablar de la oposición entre las dos casas dentro de la cosmogonía de la historia, a continuación de la naturaleza salvaje de los personajes, para luego terminar con la tragedia de la novela y la caída en desgracia de la protagonista y su posterior liberación en la vida más allá de la muerte. Antes que nada, vamos a hablar de la novela y de su autora. Publicada por primera vez en 1847 bajo el seudónimo masculino o sexualmente ambiguo de Ellis Bell, Cumbres Borrascosas es el título de la revolucionaria novela gótica y sentimental victoriana de Emily Bronte. Debido a su naturaleza enigmática y ambivalente, la obra siempre ha dado lugar a una multiplicidad de interpretaciones, llegando a ser considerada desde una novela sentimental hasta un romance metafísico semejante a un relato mítico. Sin ir más lejos, los apartados páramos de Yorkshire conforman el paisaje ideológico sobre el que la autora desarrolla un microcosmos en el que los poderes paradójicos del amor y la sociedad capitalista y patriarcal, aquella en la que la valía del hombre depende de sus posesiones y sus riquezas y la mujer es reducida a una de ellas, aparecen representados. En esta geografía imaginaria, conformada por el paisaje natural salvaje y desolador de los rocosos y agrestes páramos de los Peninos de Yorkshire, es donde aparecen las dos villas que se encuentran enfrentadas. Cumbres Borrascosas y la Granja de los Tordos son dos casas que simbolizan la oposición dentro de las estructuras binarias de lo animal humano, la naturaleza cultura, lo salvaje civilizado y lo infernal celestial, que funcionan bajo la lógica de dominación del pensamiento occidental y patriarcal. En otras palabras, Cumbres Borrascosas y la Granja de los Tordos presentan dos épocas y culturas opuestas en las que lo civilizado se enfrenta a la naturaleza salvaje, desbancando así al modo de vida anterior que es valorado negativamente por el discurso patriarcal. Mientras que la primera villa, Cumbres Borrascosas, donde residen los Earnshaw, representa la cultura rural tradicional y autoritaria del siglo XVIII, es decir, el trabajo agrario basado en una economía sostenible de subsistencia. La segunda, la Granja de los Tordos, donde residen los Linton, encarna la mentalidad burguesa, capitalista e industrializada del siglo XIX. Un modelo de economía más productivo, fundado en el sistema capitalista y patriarcal, que, alejándose del medio ambiente, elige explotar los recursos naturales, los trabajadores y las mujeres, con el fin de adquirir riqueza, poder y estatus social. Cumbres Borrascosas, la novela, hace una defensa de la naturaleza salvaje, feroz e incivilizada que simbolizan tanto la residencia como los habitantes de Cumbres Borrascosas, ya que considera que el carácter infernal de la naturaleza no controlada, lo femenino, lo marginal y lo alterno, no proviene más que de la amenaza que esto supone para el orden y dominio capitalista y patriarcal. Esta idea se hace evidente cuando Catherine Earnshaw, la protagonista de la novela, dirigiéndose a Nelly, el ama de llaves, utiliza las siguientes palabras. Si yo estuviera en el cielo, Nelly, sería en extremo desgraciada. Porque no es usted digna de estar allí, contesté. Todos los pecadores serían desgraciados en el cielo. Pero no lo digo por eso. Es que una vez soñé que estaba allí. No sentía que el cielo fuera mi casa. Lloraba a mares porque quería regresar a la tierra. Los ángeles se enfadaron tanto que me arrojaron fuera y fui a caer en el centro del brezal que hay en la cima de Cumbres Borrascosas. Me desperté allí llorando de alegría. Catherine, con sus palabras, no solo sugiere que el cielo no es un lugar deseable para las mujeres,
sino también que esto se debe a la idea religiosa y patriarcal de que las mujeres son pecadoras por naturaleza. El infierno no es más que otra palabra para referirse a la naturaleza no controlada, que de alguna manera también está relacionada con lo femenino, ya que tanto las mujeres como la naturaleza, con su rebeldía, oponen resistencia contra el dominio del patriarcado. En una especie de adaptación subversiva del relato mítico y religioso de la caída de la mujer del paraíso, la desafiante heroína de Cumbres Borrascosas abraza su naturaleza infernal en su dolorosa e invertida caída del infierno al cielo. En la misma línea, la inclusión de diversas narraciones como diarios, cartas y confesiones de los distintos personajes dentro de la narración principal de la novela permite que tengamos diferentes perspectivas sobre los mismos hechos, narrados en tercera persona por el inquilino Lockwood y la criada Nellie, lo que hace que el relato sea poco fiable y por lo tanto susceptible a la crítica. En otras palabras, la parcialidad del relato de Lockwood y Nellie abre las puertas no solo al cuestionamiento del discurso patriarcal dominante, sino también al cuestionamiento del orden universal en el que el cielo se establece como el deseado paraíso de salvación y el infierno se constituye como el terrible submundo de la condenación eterna. Como ya ha sido explicado, no solo la naturaleza es víctima de un proceso de alterización, sino que también lo son Catherine y Heathcliff, la pareja protagonista que reside en Cumbres Borrascosas. La condición de Heathcliff como hijo adoptivo y su color de piel por un lado y la feminidad de Catherine por el otro, junto con sus actos de desobediencia, suponen una amenaza para las diferentes estructuras de poder y opresión del orden patriarcal, ya sean la tiranía del hermano Hindley Earnshaw, las creencias y valores religiosos inculcados por el criado Joseph, la sociedad industrial capitalista o las lecciones de buenos modales de los habitantes de la Granja de los Tordos. Es por eso por lo que Catherine y Heathcliff son percibidos como salvajes y relegados a una posición de inferioridad en la sociedad. Como si esto no fuera suficiente, la desobediencia de ambos no pasa desapercibida, por lo que son castigados como consecuencia. Esto lo podemos ver en el siguiente fragmento. Cathy salía a trabajar o a jugar con él, Heathcliff, en los campos. Al ver que el joven amo se había desentendido del todo de lo que hacían y de cómo se comportaban, se prometieron solemnemente uno a otro crecer tan rudos como salvajes, y optaron por evitarle en todo momento. Ni siquiera se habría cerciorado de que fueran a la iglesia los domingos, pero Joseph y el cura le reprendían a él por su ausencia, lo que le recordaba que debía ordenar que azotaran a Heathcliff y que Catherine se quedara sin comida o sin cena. Pero una de sus diversiones predilectas era huir a los páramos por la mañana y quedarse allí todo el día, y el castigo consiguiente les vino a parecer insignificante y risible. Todo se les olvidaba el minuto en el que volvían a estar juntos. Por si fuera poco, como ya veremos más adelante, con la muerte del señor Earnshaw y la toma de poder del primogénito Hindley, las cosas se tornan más oscuras, ya que mientras que Heathcliff es aún más maltratado y degradado a la posición de trabajador, Catherine se ve obligada a casarse con el rico y civilizado Edgar Linton, de la Granja de los Tordos, renunciando así a su libertad y amor al verse reducida a su posición como madre y esposa dentro de la casa. Como ya hemos visto, tanto los habitantes como el entorno de Cumbres Borrascosas sufren de un tipo similar de opresión y dominación que proviene del excesivo control sobre los medios de producción y el capital económico que el patriarcado posee en una sociedad capitalista, además del poder y la posición social que éste adquiere como consecuencia. Como bien señala Mary Mellor,
En su definición del movimiento ecofeminista, existe una conexión entre la explotación y la degradación del mundo natural y la subordinación y la opresión de las mujeres y otras minorías. Esta conexión se ve claramente reflejada en la novela, hasta el punto de que la relación entre lo no humano, lo no masculino y no blanco resulta en un proceso de completa identificación entre los mismos. El caso de Heathcliff es el más evidente, ya que su identificación con la naturaleza salvaje aparece implícita en su nombre. Los páramos de Yorkshire están llenos de matorrales, heath, y barrancos, cliff, elementos horizontales y verticales que también reflejan el carácter ambiguo y abrupto del personaje. En el caso de Catherine, en su declaración de amor, ella no solo se identifica con Heathcliff y su naturaleza salvaje, sino que también se identifica con los páramos en los que jugaba libremente con él de pequeña. Ella dice: le quiero, y no por guapo, Nelly, sino porque es más yo que yo misma. Sea cual sea la sustancia de la que están hechas nuestras almas, la suya y la mía son idénticas. Mi amor por Heathcliff es como las rocas eternas que hay debajo, un manantial de escaso deleite para la vista, pero necesario. Nelly, yo soy Heathcliff. Siempre le tengo presente, no como algo agradable, al fin y al cabo yo tampoco me gusto siempre, sino como mi propio ser. Volviendo a la tragedia que los personajes sufren en la novela, esta se desencadena en el episodio que las autoras Sandra Gilbert y Susan Goober definen como la caída de Catherine del infernal paraíso de la infancia en el decoroso cielo de la feminidad. Cuando uno de los paseos de Catherine y Heathcliff, después de que un bulldog muerda accidentalmente a Catherine, termina en la larga estancia de Catherine en la hacienda de la Granja de los Tordos, ella, influenciada por la familia Linton, de manera inconsciente empieza a adoptar los valores patriarcales de la sociedad capitalista postindustrial que la obliga a renunciar a sus deseos e identidad y la convierten en una mujer más domesticada y refinada. Cuando Catherine regresa a Cumbres Borrascosas, su actitud cambia radicalmente, ya que repentinamente se ve preocupada por su apariencia física e interesada en llamar la atención de su adinerado pretendiente, Edgar Linton. Como más tarde descubrimos en su discurso, lo que ocurre no es que Catherine de pronto haya dejado de querer a Heathcliff, sino que ella finalmente ha comprendido que, como mujer en una sociedad capitalista y patriarcal, el matrimonio con un hombre reputado es lo único que le asegurará un sustento, aunque resulta evidente que ella todavía no conoce todas sus implicaciones. Catherine dice: no soy más digna de casarme con Edgar Linton que de estar en el cielo. Y si ese malvado de allí no hubiese hecho caer tan bajo a Heathcliff, ni se me hubiera pasado por la cabeza. Casarme con Heathcliff en las presentes circunstancias me degradaría, así que nunca sabrá cuánto le quiero. Nelly, ahora veo que me tienes por una egoísta miserable, pero ¿no se te ha ocurrido pensar nunca que si Heathcliff y yo nos casásemos seríamos unos pordioseros? Mientras que si me caso con Linton, puedo ayudar a Heathcliff a medrar y librarle de las garras de mi hermano. Mis mayores miserias en este mundo han sido las de Heathcliff, y desde el principio he observado y sentido cada una de ellas. Él es mi gran razón de existir. Como hemos podido ver, Catherine sabe que ella no puede casarse con Heathcliff, por lo que se conforma con la idea de mantenerlo económicamente y así liberarlo de la tiranía de Hindley, con el dinero de su futuro marido. Ella no ve el matrimonio como algo que esté necesariamente relacionado con el amor, por tanto ella ingenuamente espera poder seguir amando a Heathcliff incluso después de su matrimonio, lo que como sabemos no termina demasiado bien. Finalmente, las consecuencias de haber tomado la mala decisión de casarse con Linton se revelan en el que es probablemente el momento más importante de la novela, la trágica muerte de Catherine. Tras el regreso de Heathcliff a Cumbres Borrascosas,
Después de una discusión con él, Catherine finalmente se da cuenta de que su unión con Heathcliff y por tanto con la naturaleza resulta imposible en el orden patriarcal obstructivo que ha sido impuesto sobre los páramos. Esta trágica revelación se constata cuando Catherine, en medio de un ataque de histeria, no logra reconocer su propio reflejo en el espejo, llegando incluso a horrorizarse de su propio rostro. ¿No ves tú esa cara?, preguntó mirando atentamente el espejo. Por más que lo intenté, fui incapaz de hacerle entender que aquella cara era la suya, así que me levanté y cubrí ese espejo con un chal. Sigue allí detrás, continuó angustiada. Y se ha movido. ¿Quién es? Espero que no salga cuando tú te hayas ido. ¡Ay, Nelly! La habitación está embrujada. Me da miedo quedarme sola. Tomé su mano y le pedí que se sentase, que se serenase, porque su cuerpo se convulsionó con una serie de estremecimientos, mientras ella seguía con los ojos clavados en el espejo. Aquí no hay nadie, insistí. Era su propia cara, señora Linton. Lo sabía usted hace un momento. ¿Mi propia cara?, gritó. Y el reloj está dando las 12. Entonces es cierto. Esto es espantoso. ¡Ay, Dios!, suspiró. Creía que estaba en casa, creía que estaba acostada en mi cuarto de Cumbres Borrascosas. No obstante, ese horror no se produce por la visión de su rostro en sí, sino por el hecho de haberse dado cuenta de la pérdida de la identidad, el amor, la libertad y la conexión con la naturaleza que la obstructiva estructura del matrimonio le supuso. Como si esto no fuera suficiente, Catherine se niega a aceptar esta nueva realidad en la que ella se ha convertido en la versión domesticada de su antiguo ser. Ella se encuentra completamente cambiada, como si ya no fuera la feliz y despreocupada joven que libremente jugaba con Heathcliff en los páramos de las Cumbres. En su lugar se encuentra la señora Linton, la señora de la granja y resguardada esposa y madre. Ella continúa. ¡Ay, estoy ardiendo! Querría estar allí fuera, volver a ser una niña, robusta y medio salvaje y libre, reírme de las injurias y no enloquecer por ellas. ¿Por qué estoy tan cambiada? ¿Por qué me bulle la sangre en un infierno de confusión por unas pocas palabras? Estoy segura de que volvería a ser yo misma si estuviese entre los brezos que hay en esos montes. Vuelve a abrir la ventana, ábrela de par en par y déjala abierta. No había luna y todo allí abajo estaba sumido en una brumosa oscuridad. No brillaba ni una luz en ninguna casa, ni cerca ni lejos. Hacía tiempo que todas se habían extinguido, y las de Cumbres Borrascosas nunca han sido visibles desde aquí, aunque ella afirmaba que percibía su resplandor. Así es como Catherine, invocando a los poderes sublimes de su amor por Heathcliff y por la naturaleza, provoca lo que Eric Levy denomina el suicidio de la adultez. Como el autor explica, el suicidio de la adultez no es tanto una acción como una actitud persistente de rechazo a identificarse con su yo adulto. Catherine se conoce a sí misma solo a través del arrepentimiento que siente por la pérdida de la niñez, la misma emoción que se encuentra bajo los deseos de venganza de Heathcliff. La única forma en que ella puede volver a ser quien era es en la unión con Heathcliff, los páramos y ella misma, en la vida más allá de la muerte. Las estructuras patriarcales de la cosmogonía de la novela de Cumbres Borrascosas no permiten que un amor como el de ellos florezca, por lo que deben encontrar un lugar que les permita el desarrollo completo de su verdadera persona en un espacio fuera de los límites de la sociedad capitalista y postindustrial. Como bien concluye Steve Lukic, la energía metafórica del discurso de Catherine es un grito de disidencia feminista en contra del orden social restrictivo y el terror y la pena de su crisis sobre la identidad femenina. No obstante, esto es en realidad una tragedia, como bien expresa Heathcliff en el horror que siente por la pérdida de su amada. La privación de sus deseos en el encierro dentro de ese espacio doméstico provoca en ella un gran sufrimiento, que se ve manifestado en intensas fiebres hasta que finalmente Catherine consigue encontrar su libertad en la locura y su posterior muerte con el regreso a Cumbres Borrascosas y su reencuentro con Heathcliff en los páramos de la vida más allá de la muerte. Al final de la novela,
Lockwood nos sugiere esto mismo a través de esta narración. El viejo que está en la cocina al amor de la lumbre afirma que, desde su muerte, lleva viéndoles a los dos cada vez que en una noche lluviosa se asoma a la ventana de su cuarto. Esto es todo por la presentación. Esta es la bibliografía que he utilizado. Y bueno, esto es todo. Muchas gracias por la atención.